Está silenciado recién. Sí, eso les decía. Como ustedes pudieron ver en el video, ¿no es cierto? Es una parte muy compleja de la materia, en la cual nosotros debemos manejar bien los diferentes tipos de compuestos, ¿sí? Para saber dónde sustituir algún radical. Ustedes pudieron oír ahí términos que decía 2-propanol, 1-etanol, en fin. ¿Alguien tiene la idea de esto que dice 2-propanol? ¿Qué sería ahí? A ver. Doble propano. No. A ver. A ver, hagamos para que me entiendan de mejor manera, ¿no? Aunque eso debemos ver despuesito. Pero, como les digo, la materia en el libro está un poquito mezclada, ¿no? Propano. El propano es... ¿Cuántos carbonos tiene el propano? A ver. ¿Cuántos carbonos tendrá? 3 carbonos. Ya, muy bien. CH3, CH2 y CH3. ¿Sí? Este es el propanol. Pero para que me entiendan, ¿qué te vamos a hacer aquí? Entonces, es CH3, ¿no es cierto? CH2 y CH3. Cuando dice 2-propanol, nos está indicando dónde vamos a cambiar un radical o un elemento químico. ¿Sí? Entonces, si dice 2-propanol, ¿dónde sería? A ver, En el medio. ya. En este caso, ¿no es cierto? Vendría a ser en el segundo carbón. Nosotros podemos contar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Sí? Digamos que le vamos a poner aquí un grupo OH. ¿Sí? ¿Ya? 2-propanol. ¿Sí? Entonces la terminación ol significa que es un alcohol. ¿Ya? Y todos los grupos alcoholes tienen un grupo OH. ¿Ya? Pero ustedes se dieron cuenta de dónde partí. Del propano, ¿no es cierto? ¿Sí? El anterior era propano. ¿Sí? Entonces, en el propano nos indica que en el grupo, en el segundo carbono va a estar un grupo OH. ¿Sí? Cuando ustedes le escuchen 4-hexanol, significa que en el cuarto carbón va a estar un grupo OH. ¿Sí? O 2-clorohexano. ¿Sí? Hexanos son 6 carbones, ¿no es cierto? Nos indica que en el segundo carbón va a estar el cloro. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen esa nomenclatura, nos está indicando en dónde va a estar en este caso, el elemento químico o los radicales. ¿Sí me entendieron esta partecita, por favor? ¿Ya? Es que eso les digo, ustedes ahorita ya deberíamos estar viendo alcanos, alquenos y alquinos para que entiendan todo esto, ¿no? Pero por razones del libro, toca seguir la secuencia. Bueno, antes de esto, ¿no es cierto? Ustedes saben que tanto los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos se forman por medio de reacciones químicas, ¿sí? ¿Y qué son las reacciones orgánicas? Vean, son transformaciones que ocurren por ruptura y transformación de nuevos enlaces en compuestos del carbono. Si hablamos de las reacciones orgánicas, ¿no? Suelen implicar cambios en la hibridación y en los ángulos de enlace. La mayoría se llevan a cabo en sitios específicos de reactivación de los grupos funcionales. Ejemplo, la oxidación del etanol. Como les decía, ¿no es cierto? Cuando vean la terminación ol, significa que es un alcohol. ¿Sí? ¿Qué es una reacción química? Señorita Viteri, por favor, ¿me ayuda con la lectura?
Es un proceso mediante el cual unas sustancias, reactivos, se transforman en otras, productos de la reacción, por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. Para ello es necesario que rompan los enlaces en las moléculas originales y se formen enlaces nuevos. Ya, muy amable. Otro concepto, vean, es la transformación de una o más sustancias en otras distintas. La reacción química se representa por una ecuación química, ¿sí? Ese es un concepto más facilito, ¿no es cierto? Transformación de una o más sustancias en otras distintas, ¿sí? La reacción química se representa por una ecuación química, ¿sí? La ecuación química básicamente es una ecuación matemáticas, ¿no? Una ecuación matemáticas, sino que aquí, ¿qué ocupamos? Elementos químicos, ¿no? ¿Sí? H2 más O, ¿qué obtenemos? Tenemos agua, ¿no es cierto? H2O, ¿sí? En toda ecuación química, ustedes saben que hay tres partes, ¿no? ¿Sí? Lo que es los reactantes, no olvidarse eso, ¿no? Siempre tenemos los reactantes, el signo flecha, ¿sí? Y la parte final que viene a ser el producto, ¿no? Siempre vamos a tener esto. Los reactantes, signo flecha y el producto, ¿sí? Dentro de una ecuación química. Bien. A ver, señor Vázquez, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de ecuación química? Ecuaciones químicas permite conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en la que se hace. Ya, muy amable, ¿Sigo? gracias. No está ahí nomás, gracias. Bien, entonces la ecuación química, ¿no es cierto? Las sustancias que intervienen, ¿no es cierto? En esta ecuación química, ¿sí? Y las proporciones, vean, aquí tenemos 5 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Vean, ¿sí? Y aquí tenemos otro compuesto. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Vean, por eso les decía, siempre en una ecuación química tenemos los reactantes, ¿no es cierto? Signo flecha y el producto. ¿Sí? ¿Ven? Que también es una ecuación química. Es la representación de una manera simbólica lo que ocurre en una reacción. Es la que nos indica los materiales necesarios y los productos que se formarán en una reacción química. ¿Sí? Ven, aquí tenemos la glucosa, el oxígeno, ¿no es cierto? Vean, ¿y cuál es el producto final? ¿Sí? Vean, ¿sí? Para que se produzca esto, ¿no es cierto? En una reacción química y en esta ecuación química, vean, necesitamos 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Bien, nos da como resultado 6 átomos, 6 moléculas, perdón, de anhídrido carbónico más 6 moléculas de agua. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, en una ecuación química siempre vamos a tener esto, los reactivos, el signo flecha, ¿no es cierto? Y básicamente también tenemos aquí el producto final. Una cosa, aquí también nosotros tenemos muchas de las veces está una T. ¿Qué significará esa T? A ver, ¿quién tiene una idea? Encima del signo flecha está una T. ¿Qué significará eso? A ver, ¿quién tiene una idea de eso? Sí les debe haber dicho el compañero, ¿no? Yo solamente estoy haciendo un recordatorio de esto. A ver, digamos que está así y encima está menos T. ¿Qué significará eso? A ver. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿quién tiene una idea? Cambio. Bueno, puede ser cambio. ¿Pero de qué? A ver.
A ver, ¿quién tiene la idea? Señorita Ponce, apague nomás la cámara. La autorizo. A ver. Nadie. Esto es un catalizador. Para que se produzcan las reacciones químicas, muchas de las veces necesitamos o necesitan catalizadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, si está a menos T, significa que nosotros tenemos que bajar la temperatura para que se produzca esa reacción. Listen, o también se puede poner PT, ¿cierto? Sí, exactamente. O vean, también hay otro símbolo que se pone un triángulo. Eso significa que necesita de calor para que se produzca esa reacción química. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven encima del signo flecha, ¿no es cierto? Eso se llama catalizador. ¿Sí? Esos catalizadores, vuelvo y repito, pueden acelerar o retardar una reacción química. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, muy importante en este sentido, ¿no? Que sepan estos elementos. Sigamos. Bueno, cada uno de los compuestos orgánicos, al igual que los inorgánicos, tienen propiedades, ¿no? ¿Qué les hacen únicos? Luis, por favor, ¿me ayudas con la lectura? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, Mateo, Escudero, por favor, ayúdame con la lectura. Propiedades de los compuestos químicos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 grados centígrados, aunque existen excepciones. Por lo general, los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares, líquidos sin carga eléctrica localizada, como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico, ácido acético y la propanona, acetona. Los compuestos orgánicos suelen ser insolubles en agua, un disolvente fuertemente polar. Ya, muy amable, gracias. Bien, esta es una de las propiedades, ¿no es cierto? Que los compuestos orgánicos no se pueden disolver en agua, ¿sí? Sino se disuelven en los mismos compuestos orgánicos, como es la gasolina, el éter, ¿sí? El alcohol. Vean lo que les decía, ¿no? Que es un catalizador, vean. Aquí vienen las dos palabritas, catálisis y catalizador. ¿Qué es el catálisis? Es la aceleración de la tasa de una reacción química mediante una sustancia llamada catalizador, que no es modificada por la reacción. ¿Qué significa, no es cierto? Que este catalizador no va a modificar el producto, ¿sí? Simplemente ayuda, como les decía, a acelerar o a disminuir la velocidad de reacción. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. ¿Bien? Dentro de los catalizadores, si hablamos de los inorgánicos, tenemos catalizadores físicos, catalizadores químicos. Pero de lo que a nosotros nos interesa, los catalizadores orgánicos. Vean las proteínas, las enzimas, ¿sí? El ARN, que los encontramos en los ribosomas. ¿Qué son los catalizadores orgánicos? A ver, señorita Ayo, por favor, me ayuda con la lectura. Ya. Catalizadores orgánicos. Incrementan la velocidad de la reacción de 10 elevado a la sexta a 10 elevado a la 12ª veces. Se localizan dentro de las células, donde la temperatura, pH y concentración salina son apropiadas para su actividad. Son muy específicas en relación a los reactantes y la reacción que catalizan.
son reguladas. Vean, ¿cuántas veces pueden aumentar la reacción, no? 10 a la sexta hasta 10 a las 12 veces, ¿no? Vean, y estos no modifican ni a los reactantes ni a la reacción que catalizan. Y una parte muy fundamental, o fundamental, ¿no? Que estas son reguladas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no pueden producir una gran explosión, ¿no? Si hablamos de compuestos químicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. Son conceptos básicos que deben saber, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Para esto también hay mecanismos de reacción. Vean, el mecanismo de reacción básicamente es la forma como se lleva la reacción orgánica, ¿sí? Y lo que depende va a ser básicamente del sustrato y o del reactivo, ¿no es cierto? Que estemos tratando de catalizar, ¿sí? O de hacer este tipo de reacción. Pueden ser reacciones concentradas que se realizan en una sola etapa, ¿sí? O reacciones no concentradas en las cuales básicamente se realizan en varias etapas. Como ustedes pueden ver en la imagen, no está muy clara, ¿no? Pero vean, aquí tenemos una reacción y tenemos el producto final en una sola etapa. En cambio, las otras tienen o necesitan de varias etapas para producir este tipo de reacción, ¿sí? Y vean, aquí tenemos los tipos de reactivos, los que vimos en el video, ¿no? Los electrofílicos y los nucleofílicos, ¿no? Básicamente son aquellos que las dos tienen la misma función, ¿sí? ¿Cuál es la función? De ganar electrones y de ceder electrones. Bien, los electrofílicos son aquellos que ganan electrones, ¿no? Porque prácticamente no están saturados. En cambio, los nucleofílicos, en pocas palabras, ceden electrones para poder saturar las reacciones químicas. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Aquí está ganando electrones, ¿sí? En cambio, aquí cede electrones, ¿sí? ¿Me ayuda con la lectura, señorita Ayo, por favor, de esto? Reactivos electrofílicos. Los reactivos electrofílicos o electrófilos del griego amante de electrones son iones positivos, moléculas con átomos sin octeto completo, ácidos de Lewis, o con enlaces muy polarizados y por lo tanto aceptan electrones. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, ¿qué significa, no es cierto? Que estos átomos no cumplen con la regla del octeto, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que la regla del octeto es que en su último nivel de energía tiene que saturarse con 8 electrones. Entonces aquí, este tipo de reactivos ganan esos electrones para cumplir con esa regla. Señorita Viteri, por favor, la lectura de esta. Reactivos nucleofílicos. Los reactivos nucleofílicos o nucleófilos del griego que aman los núcleos son aniones o moléculas que tienen pares de electrones no compartidos y pueden cederlos a átomos deficientes de electrones. Vean, Mm, muy amable, gracias. Está ahí nomás. Vean, entonces el uno, ¿no es cierto?, gana electrones, el otro cede electrones. ¿Cuál es la diferencia? Que los unos van a actuar en los niveles, ¿no es cierto? En cambio, los nucleófilos, el nombre le está indicando, ¿dónde van a actuar? ¿Dónde cree que van a actuar? En el núcleo. A nivel del núcleo, ¿no es cierto? Ven, ¿sí? Entonces, ahí ceden los electrones. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de esto. ¿Quedó claro? Son conceptos básicos, ¿no? Sí. Es más, más comprensible de lo del video, ¿no? El video sí fue un poquito
medio complejo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, ahí vamos a quedar, ¿no? La clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno.